Sean bienvenidos a un nuevo video, donde ahora nos adentraremos a una época sangrienta y de cambios sociales que ocurrió a inicios del siglo XX. Quédate para conocer la primera batalla aeronaval de la historia. A inicios del siglo XX, con una dictadura que tenía el poder sobre el Estado mexicano, era solo cuestión de tiempo que el pueblo quisiera rebelarse ante la opresión del gobierno. Es en este contexto histórico que da inicio la Revolución Mexicana, donde la cual se libraría el primer combate aeronaval de la historia, ocurrido en Topolobampo, también conocido como la Batalla de Topolobampo, el cual fue un combate naval librado entre el 4 de marzo al 14 de abril de 1914 en las cercanías del puerto de Topolobampo, en el estado de Sinaloa. Después de haber provocado la caída del presidente Francisco I. Madero, a quien hizo fusilar por Aureliano Blanquet, el general Victoriano Huerta se apoderó del poder legislativo en México. Su golpe de estado suscitó la oposición de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, que se puso a la cabeza del movimiento constitucionalista y se empeñó a la lucha armada contra el supuesto usurpador. Las tripulaciones de los buques de guerra de la Armada Nacional observaban con pesar las constantes derrotas del ejército federal ante los revolucionarios constitucionalistas, quienes cada día iban apoderándose de la mayor parte del norte del país y se acercaban peligrosamente a las costas, lo que comenzó a provocar deserciones entre los marinos. Sería el 14 de abril de 1914, cuando el general Álvaro Obregón, que tiempo después se convertiría en presidente de los Estados Unidos mexicanos, que en ese tiempo era el jefe del Cuerpo de Ejército Constitucionalista del Noroeste, que se encontraba con sus tropas en Topolobampo, subió a bordo del crucero ARM Tampico, dirigido por el capitán Hilario Rodríguez Malpica. Conforme al protocolo, Rodríguez Malpica izó su pabellón al mástil más alto de su embarcación, señalando así la presencia de una personalidad importante. ¿Se lanzaron bombas rudimentarias desde un avión hacia los barcos? Este hecho no escapó al capitán Ignacio Arenas, comandante de los cruceros enemigos ARM Guerrero y ARM Morelos, que decidió atacar ante el levantamiento revolucionario del crucero Tampico. Arrinconado en un puerto, sin ninguna posibilidad de maniobra de huida, el Tampico estaba en una situación de derrota cuando el biplano Sonora, piloteado por el capitán Gustavo Salinas, asistido por el mecánico Teodoro Madariaga, comenzaron a atacar al buque Guerrero por mandato del general Álvaro Obregón. Privado, y con razón, de todo equipo antiaéreo, el buque Guerrero fue incapaz de rechazar este ataque totalmente inédito y comenzó una huida, para evitar la destrucción. En esta batalla, en la cual habían dos beligerantes, por una parte se encontraba el ejército federal mexicano contra el levantamiento del pueblo, que se hacía llamar el ejército constitucionalista. El comandante en turno del lado federal era Ignacio Arenas, uno de los más capacitados y con más experiencia en ámbitos navales, contra el general Álvaro Obregón, apoyado por el capitán Hilario Rodríguez Malpica, y el capitán Gustavo Salinas. De las cuales, las fuerzas en combate eran del lado de los federales, 620 unidades de infantería, apoyados por dos cruceros de batalla, el ARM Guerrero y el ARM Morelos, y del lado revolucionario, 300 unidades de infantería, de los cuales la mayoría ni experiencia en combate tenían, con el biplano Sonora y apoyados por el crucero de batalla, el ARM Tampico. El biplano Sonora atacó con bombas improvisadas al crucero ARM Guerrero. Imagínate presenciar esa escena, era la primera vez que marinos eran atacados por aire y no por mar. Un asombro sorprendió a todos los que se encontraban en el buque. Lamentablemente, días después, el Tampico se reencontró con el buque Guerrero el 16 de junio de 1914. Esta vez no hubo intervención providencial y fue incendiado al final de una batalla encarnizada, mientras que el capitán Malpica se suicidaba para evitar la cautividad y fusilamiento. El saldo de la batalla dejó aproximadamente 50 bajas por el lado federal y 170 bajas por el lado revolucionario, el ARM Guerrero dañado, perteneciente al bando federal, y el ARM Tampico, hundido del bando revolucionario. Esta sería una victoria pírrica para el bando federal, que antes de que acabara la guerra serían derrotados moralmente por el general José Doroteo Arango Arámbula,
más conocido por Francisco Villa y por el general Emiliano Zapata Salazar, conocido como el caudillo del sur, y quien daría la paz finalmente al país, sería el propio Plutarco Elías Calles. Ante el inicio de su sexenio presidencial y con el asesinato de Álvaro Obregón, quien era considerado por muchos como otro traidor a la patria. Pues como ya sabemos, en las guerras no hay buenos ni malos, solo hay intereses políticos. Espero que te haya gustado este pequeño video, para que conozcas uno de los episodios menos conocidos de la historia mexicana, que daría impulso a importantes batallas aeronavales, como la muy famosa Batalla de Midway.